Capítulo 12. Justicia. Primera parte. Muy bien. Ya que estamos aquí, quiero que subas tus cosas a tu habitación y te quedes ahí hasta la cena. Estás castigado el resto del verano. ¿Qué? Exclamó Hermione Granger mientras dejaba caer la maleta que llevaba y se giraba para mirar a su madre. ¿De verdad crees que nos olvidaríamos de castigarte por lo que pasó en ese partido de béisbol? Pero, cariño, le dijo Adam a su hija, solo un idiota llevaría a su hija a un país extranjero solo para castigarla antes de que pueda ver todos los lugares de interés. Queríamos que disfrutaras de nuestras vacaciones. Además, no sabíamos qué travesuras harían tú y Harry, añadió Marissa. Espero que no sea una mala influencia para ti. ¿Qué? Hermione pareció sorprendida. No te preocupes. No vamos a intentar separarlos ni nada, dijo su padre, aunque no lo verás hasta el juicio del profesor. Suspiró. Has infringido la ley y vamos a tener que pagar la multa. Tienes que ser castigado. ¿Pero no puedes simplemente impugnarlo en el juzgado?, preguntó Hermione. Leí la multa que te dio. Decía que el juicio se celebrará a mediados de agosto. Si no pagamos la multa, finalizó Adán, entonces vamos a luchar contra ello. ¿Gastar el dinero en otro viaje por la Red Flu a América?, preguntó Marissa. Sé que es mucho más barato que volar, pero ¿qué sentido tendría? El punto es que yo no lo hice. Lo hizo Brianne. Eso otra vez no, dijo Adán. Papá, ¿por qué no me escuchas? Los ojos de Hermione se llenaron de lágrimas contenidas. Demostraron que era tu varita. Ella lo robó. ¿Dejarás de acusar a esa chica?, preguntó Marissa con enojo. ¿Por qué iba a querer influir en ese juego estadounidense? Y si lo hiciera, habría ayudado al equipo de Harry, no al de Brianne. Y además, no habría infringido la ley por un juego estúpido. ¿Por qué no me creen? ¿Había hecho algo así antes? Bueno, no, pero nos enteramos de ese incidente con el troll, dijo Marissa. ¿Puedo al menos intentar convencer a Brianne de que confiese? Quizás podamos visitar a la familia McGonagall mañana. ¿Sabes que no vamos a dejar que hagas eso?, dijo Adam. Papá, preguntó con su cara de niña inocente y patética. Al menos déjame intentar demostrar mi inocencia. Los dos adultos miraron a su hija y luego se miraron a sí mismos. Ambos respiraron hondo y se encogieron de hombros. Bien. Te dejaremos llamar a Harry desde tu espejo para preguntarle cuándo podemos visitarlo y luego lo guardaremos hasta que empiecen las clases. Pero, todavía te permitiremos usar su lechuza para intercambiar cartas. Piensa que es como no poder usar el teléfono. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Harry estaba acostado en su cama, con vaqueros y camiseta, pensando en los últimos detalles de su venganza contra Brianne, cuando sintió vibrar el espejo de su bolsillo. Lo sacó para contestar. Una sonrisa se dibujó en sus labios al ver aparecer en él el rostro de la bruja de pelo espeso. Hola, Hermione, me alegra verte. Ya casi termino de planear la broma que le haré a Brianne después del juicio de Snap. ¿Quieres que te cuente? La chica no pudo evitar sonreír un momento, pero luego su expresión se tornó seria. Harry, mis padres me han castigado todo el verano por culpa de ese partido de béisbol. No podré llamarte más por un tiempo. ¿Qué? No pueden hacer eso. Escucha. Me están dando una oportunidad más para que Brianne confiese. Nos gustaría ir mañana. Harry se tomó un momento para pensar. Creo que no habrá problema. No tenemos planes para mañana. Íbamos al zoológico en unos días y planeamos llevarte con nosotros. Bueno, si Brianne confiesa, estoy segura de que mis padres me dejarán ir. Si no, lo sé, suspiró. Quizás debería intentar hablar con esa mocosa otra vez. No puedo creer que no confesara cuando multaron a tus padres. Me alegra que la ley mágica estadounidense no se tome el béisbol Magel tan en serio como lo haría la ley Magel. De lo contrario, la tarifa podría haber sido mucho más alta. De todas formas, $1000 no es poca cosa. No puedo creer que tus padres aceptaran la multa sin discutir. Creo que estaban en shock, dijo Hermione con una sonrisa burlona. Ahora mismo no saben qué creer. En fin, no van a impugnarlo en el juzgado a menos que Brianne confiese. Dile a tus padres que vengan mañana sobre las 10. Me aseguraré de que mis padres lo sepan y les pediré que llamen por espejo a los tuyos si no es un buen momento. Supongo que nos vemos entonces.
Podré desearte un feliz cumpleaños ese mismo día. Le sonrió a su mejor amigo. En voz alta, no lo harás. Claro que no. Eso será en tu fiesta dentro de unas semanas. Si puedo ir. Después de respirar profundamente, Harry respondió, con suerte, conseguiremos que el pequeño, acosar, bruja para confesar para que puedas. Eso espero, dijo con un suspiro. Mejor me voy antes de que mis padres decidan que he hablado demasiado contigo. Adiós. Adiós, Harry. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Brianne estaba sentada en su escritorio jugando al solitario. Estaba aburrida, pero Harry se había negado a jugar con ella. No estaba segura de si preferiría la ley del hielo a que le gritaran e insultaran constantemente, como hacía Harry. Sospechaba que planeaba gastarle una broma pesada. Estaba realmente furioso con ella, más furioso que desde su primer ataque de magia accidental, cuando lo aturdió con su propia varita. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro por un instante al darse cuenta de que esto también implicaba haber tomado prestada una varita. Frunció el ceño de nuevo, preguntándose si su hermano o Hermione la perdonarían alguna vez. No es que los culpara, estaría dispuesta a matar si alguien se lo hubiera hecho. Cuando empezó a usar magia en ese juego, era solo para igualar las probabilidades y ayudar a los cachorros. De repente, se convirtió en un delito. Cuando apareció ese mago del ministerio y vio lo asustada que estaba Hermione, casi confesó, casi. Parpadeó para contener algunas lágrimas al darse cuenta de que la razón por la que no había confesado era el miedo. Miedo a ser ella la que estuviera en problemas. Había puesto cara de valiente y se había declarado inocente, y desde entonces se había mantenido firme en su historia, sin importar lo mal que la hiciera sentir. La sacaron de sus pensamientos cuando alguien llamó a su puerta. Negó con la cabeza un instante y sonrió. Pase. La puerta se abrió y apareció la última persona que esperaba ver. Hola Harry, ¿cambiaste de opinión sobre jugar al póker? Su rostro estaba inexpresivo. Sabía que así se veía Harry cuando intentaba controlar su temperamento. No, quería hablar contigo. Entró en la habitación y cerró la puerta. ¿De qué se trata? Si se trata de ese partido, los Caps, no se trata de béisbol, Brianne, dijo con frialdad. Se trata de Hermione. Ella, tu novia, ella. Cállate y escucha. Sus padres la han castigado el resto del verano. Mañana vendrán a hablar contigo. Tienes una última oportunidad para decir la verdad. Si no lo haces, tendrán que pagar una multa de $1000 y Hermione tendrá constancia de que ha violado el secreto de sumario. Pueden expulsar a cualquiera por eso. No la expulsarán, argumentó la muchacha. No, pero quedará en su expediente permanente aunque la tía Minnie no se lo diga. Una vez que paguen la cuota, será una confesión. Quiero que les digas la verdad y luego la confieses en el tribunal. Brianne controló su expresión, luchando contra el llanto. No soportaba que Harry le hablara como si fuera una extraña. Deseaba que empezara a gritarle en lugar de ser tan frío. ¿Por qué debería? Todo esto se olvidará para tu fiesta de cumpleaños y... La cara de Harry se puso roja al perder los estribos. Entonces no te quiero en mi fiesta. No quiero ningún regalo que puedas comprar. Esta vez te has pasado. No es una simple broma, le hiciste mucho daño a Hermione. Eres una mentirosa y una tramposa. Ya ni siquiera te quiero como hermana. De hecho, no eres mi verdadera hermana, y ya no tengo que fingir que lo seas. Salió furioso de su habitación, dando un portazo. No la vio llorar una vez cerrada la puerta. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Harry cerró de golpe la puerta de su habitación, furioso. No podía creer que Brianne fuera tan terca. Intentó ignorar el dolor que sentía y concentrarse en su ira. Tragó saliva mientras parpadeaba para contener las lágrimas que amenazaban con caerle. No estoy llorando, siseó sin dirigirse a nadie. Es culpa suya. Me engañó y mintió. No la necesito. De todas formas, es una molestia. También ignoró que respiraba con dificultad y que no se daba cuenta de lo colorado que estaba mientras se convencía de que nunca le había gustado su hermana, ni a su hermana, al menos. Decidió que quería volar al patio trasero, así que cogió su relámpago y abrió la puerta, solo para encontrarse con su madre parada frente a él. Harry,
Te oí gritar y dar portazos al otro lado de la casa, y ahora tu hermana no abre la puerta. No es mi hermana, pero entiendo que te pongas del lado de tu hija en mi contra, replicó, ganándose una bofetada. Cindy pareció horrorizada un momento después. Harry, siento haberte golpeado. Perdí los estribos. ¿Estás bien? Estoy bien, dijo suavemente mientras se frotaba la huella de la mano en la mejilla. Bien. Siento haberte pegado. Pero quiero que sepas que Brianne es tu hermana, biológica o no, y que yo soy tu madre y te quiero tanto como a Brianne. Ya te he aguantado que la menosprecies constantemente. Ella te quiere y sé que la quieres por muy enfadada que estés. No voy a tolerar que digas lo contrario. Bien, es mi hermana. ¿Estás feliz? No me hables en ese tono, jovencito. Ve a disculparte con tu hermana. No, no lo voy a hacer. Sí lo harás. Harry la miró con desprecio. Mi madre me enseñó a no mentir nunca. Si pido perdón, mentiré. Cindy casi le dio otra bofetada a Harry antes de detenerse. Bien, vuelve a tu habitación entonces. No cenarás esta noche. Y dame esa escobe para que no se te ocurra escabullirte por la ventana. Le quitó la escobe de las manos y empezó a bajar las escaleras. Mientras estaba en la escalera, Harry gritó, los Granger vendrán mañana a las 10 para darle a ese mocoso una oportunidad más de decir la verdad, antes de cerrar la puerta. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Esa noche, la cena transcurrió tranquilamente en la mansión McGonagall. A Harry no se le permitió salir de su habitación, mientras que Brianne se negó a salir de la suya. Cindy oyó que su hija lloraba y quiso ayudarla, pero había cerrado la puerta con llave. Obviamente, podía pedirle a Minerva que la abriera mágicamente, pero sabía que invadir la privacidad de su hija no la consolaría. Los tres adultos comieron en silencio después de que Cindy les informara de la situación. Ambos niños llegaron a tiempo al desayuno, pero aún así fue una comida silenciosa. Harry ignoró por completo a su hermana, mientras que Brianne miraba constantemente al suelo, sin hablar con nadie. Cindy notó que su hija miraba a Harry de vez en cuando. Obviamente, ambos niños habían dormido muy poco, a juzgar por las ojeras. También notó que los ojos de Brianne estaban rojos e hinchados por haber llorado toda la noche. Ella y su esposo tampoco habían dormido mucho, ya que hablaban de sus hijos. Habían llegado a la conclusión de que obligarlos a fingir que se perdonaban era inútil, así que solo tenían que esperar a que resolvieran sus diferencias y esperar que todo saliera bien. Inmediatamente después del desayuno, ambos niños subieron a sus respectivas habitaciones. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. A las 9:55, la chimenea cobró vida con grandes llamas verdes. Blinky entró en la habitación de inmediato para ver quiénes eran los visitantes. Aparecieron un hombre, una mujer y una niña de abundante cabello castaño. Oh, señor, señora y señorita Granger, los maestros los esperan. Siéntense mientras Blinky los trae. Con un pequeño chasquido, el elfo desapareció. Mientras se limpiaba el hollín del traje, Adam dijo, no creo que alguna vez me acostumbre a ese método de viaje. Da un poco de asco, admitió Minerva al entrar en la habitación, seguida poco después por el resto de su familia. Buenos días. Después de que todos se saludaran, Hermione miró a Harry a los ojos expectante, solo para que él negara levemente con la cabeza. También le susurró feliz cumpleaños, provocándole una pequeña sonrisa. Adam Granger decidió ir al grano. Supongo que deberíamos ir al grano. Hermione sigue insistiendo en que Brianne le quitó la varita y se entrometió en ese juego. No voy a fingir que mi hija es perfecta, pero no suele mentir. El mío tampoco, dijo Mark a la defensiva, obviamente tensándose mientras miraba a Adam a los ojos. Estoy segura de que no, dijo Marisa con diplomacia. Nos gustaría hablar con Brianne aquí delante de todos para asegurarnos antes de pagar la multa. Después de esto, no volveremos a sacar el tema. Solo lo hacemos porque Hermione insiste mucho. Cindy respiró profundamente y admitió, Harry también lo es. Tan gentilmente como pudo, el padre de Hermione dijo, Brianne, ¿podrías mirarme a los ojos y decirme que no fuiste tú quien hizo que los cachorros ganaran? Yo, dijo la joven, parpadeando para contener las lágrimas mientras miraba sus pies.
Por favor, mírame a los ojos. Te prometo que no me enojaré. La niña tragó saliva y su padre dijo, creo que tiene miedo. Quizás sería mejor si, no, dijo Brianne, mirándolos por fin mientras se echaba a llorar. Yo lo hice. Ese jugador, Lightfellow, estaba usando magia contra los cachorros, así que decidí ayudarlos. Tomé la varita de Hermione y esperé hasta la 9ª entrada y hice trampa. Les hice ganar. Soy una tramposa. Minerva, Mark y Cindy parecían sorprendidos y horrorizados. Adam y Marisa parecían sorprendidos y aliviados. Harry y Hermione parecían felices y satisfechos. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó Mark. ¿Por qué dejaste que Hermione cargara con la culpa? Tragando saliva, la asustada niña admitió entre sollozos, tenía miedo, así que, no dije nada. Se giró hacia Hermione. Sé que ahora me odias, pero lo siento. Siempre has sido buena conmigo, y yo te hice esto. Luego se volvió hacia Harry. Por favor, perdóname. Lo siento mucho. Quiero volver a ser tu hermana. Adam y Marisa parecían desconcertados hasta que Cindy susurró, dijo que ya no la quería como hermana. No era del todo cierto, pero no había razón para revelar la verdadera identidad de Harry por ese desliz. Los Granger lo aceptaron y asintieron. Mark fue el primero en hablar con su hija. Brianne, hiciste mal al quitarle la varita a Hermione. También hiciste mal al interferir en ese juego. Hizo mal al dejar que Hermione cargara con la culpa. También hiciste mal al permitir que castigáramos a Harry por defenderla. Me decepcionas por haber tardado tanto en confesar, pero estoy orgulloso de ti por finalmente admitir la verdad, y ambos te queremos mucho. Suspiró. Tendrás que testificar lo que hiciste en el tribunal estadounidense, lo que significa que volverás a Estados Unidos conmigo cuando tenga que irme a trabajar 2 semanas antes de que Harry empiece la escuela. Tu madre y yo hablaremos del resto de tu castigo y te informaremos. Ese sí, papi. Se volvió hacia los Granger adultos. Les pido disculpas sinceramente. Insisto en que paguemos su viaje extra a Estados Unidos y que se alojen en nuestra casa otra vez. Entendemos perfectamente lo que se siente no querer creer que tu hija hizo algo malo, dijo Adam. Se volvió hacia su hija. Sentimos no haberte creído, cariño. Obviamente, tu castigo ya terminó y queremos intentar compensarte. ¿Te gustaría tener tu propia lechuza? ¿En serio?, preguntó Hermione sonriéndole a su madre, quien asintió en señal de acuerdo. Mark miró a Harry y a Hermione. Supongo que les debo una gran disculpa. Hermione, siento haber creído en la palabra de Brianne antes que en la tuya. Harry, siento haberte castigado por defender a Hermione. Creo que no he sido un buen padre este verano. Ninguno de los dos ha sido un buen padre, añadió Cindy mientras contenía las lágrimas. Harry, no puedo expresar cuánto lamento haberme puesto del lado de Brianne. Sé que sentías que tenía favoritismos, pero tienes que entenderlo. No fue tu palabra contra la de Brianne, fue la palabra de Hermione contra la suya. No viste quién te engañó, y yo tampoco. Simplemente le creíste a Hermione antes que a tu hermana. Miró a Hermione. Creí en la palabra de mi hija antes que en la tuya y me equivoqué, y castigué a Harry por no ponerse del lado de Brianne como creía que debía. Bajó la mirada y dijo en voz baja, pensé que estaba traicionando a la familia. Señora McGonagall, solo me conoce desde hace 1 año, pero a Brianne la conoce desde hace 10. Es su hija y yo solo soy amiga de Harry. Entiendo por qué la creyó a ella antes que a mí, la perdono. Miró a Brianne. No puedo expresarle lo traicionada que me sentí cuando no le dijo la verdad al señor Lavman. No sé si podré olvidar esto por mucho tiempo, pero, la perdono y quiero ser su amiga. Gracias, Hermione, dijo, mirando sus pies mientras seguía sollozando. Es más de lo que merezco. Brianne entonces miró a su hermano, quien había permanecido en silencio desde su confesión. Harry, suspirando, miró a su hermana a los ojos. Probablemente me cueste confiar en ti por un tiempo, Brianne. Ella asintió mientras él respiraba hondo. Me alegra que finalmente hayas admitido la verdad y te hayas disculpado. Vio que su madre le hacía una pequeña señal y se levantó y caminó hacia ella. Te quiero, hermanita.
Abrazó a Brienne con fuerza mientras ella sollozaba en su hombro. Permanecieron así unos 15 segundos. Mientras se separaban, Harry susurró, «Esto no significa que no te estén haciendo bromas», lo que la hizo reír. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Al día siguiente, Cindy, Minnie, Harry y Hermione estaban en el zoológico, comiendo helado mientras paseaban, observando los diferentes tipos de animales. Mark se alojaba en la mansión con Brienne, quien estaba castigada. De todas formas, no le gustaban mucho los zoológicos. «Mamá, ¿crees que ese se parece a papá?» Harry señalaba a un mono grande de pelaje claro. No miró el nombre de la especie, pero notó que Hermione los estudiaba y tomaba notas en un blog que había traído. Le preguntó si esperaba un examen al final del día cuando lo vio por primera vez, lo que le valió una palmada en el brazo. Cindy observó al mono con la mayor atención posible a través de su jaula, como si lo estuviera considerando. Con cara seria, respondió, «Tu padre tiene menos pelo», lo que provocó que los demás se rieran a carcajadas al ver pasar a 3 personas. El miembro más grande de ese grupo era un hombre corpulento con un bigote que le daba el aspecto de una morsa. A su lado, una mujer extremadamente delgada parecía disgustada con todo lo que veía. Lo seguía de cerca un chico con mucho sobrepeso que parecía un cerdo con peluca. Tenía una cara de mal genio. El hombre miró a su esposa, hablando tan alto que sabía que lo oirían. «¿Ves a esa familia, Petunia, riéndose así en público? Es vergonzoso. Hay gente que no tiene dignidad. Y ese niño y esa niña que los acompañan. ¡Qué aspecto tan feo! No como nuestros guapos Dadders». Iba a pellizcar la mejilla de su hijo de 12 años, pero él se apartó. «Podemos ir al reptilario, papá. Me gustaría ver serpientes». «Claro, Dudley, hijo mío. Es por aquí». Se alejaron en esa dirección mientras Minerva los miraba con expresión pálida. «¿Qué pasa, tía Minnie?», preguntó Cindy. «No hagas caso a lo que dijeron esas personas. No tiene nada de malo reírse». «No es eso, Cindy. Reconozco a esa gente». «¿En serio?», preguntó Harry. «¿Son magos?». «No, son muggles. Muggles cuya casa vigilé durante todo un día». «Harry, esos son los Dursley». «¿Su familia biológica?», preguntó Hermione. «Sí, ¿podemos seguirlos hasta la casa de los reptiles?», preguntó Harry. «Tengo curiosidad por ellos». Entonces vio la mirada preocupada en el rostro de su madre. «Parecen tan horribles como dijo la tía Minnie. Me pregunto cuántos camiones de comida les habrán entregado a los chicos cada día. Parece que no le dejan nada a la señora Dursley». «Si quieres», dijo Cindy sin hacer comentarios sobre su observación. Para cuando alcanzaron a los Dursley, los encontraron en una habitación con varias serpientes. Dudley miraba fijamente una bastante grande con aspecto aburrido y le había pedido a su padre que la moviera. Después de que el hombre Tom golpeara el cristal sin obtener respuesta, el niño exclamó, «Esto es aburrido», y se alejaron arrastrando los pies para mirar otra serpienta. Harry se acercó a la que Dudley había estado observando. El cartel decía que era una boa constrictor criada en el zoológico. También mencionaba que provenían de Brasil. La observó fijamente, y de repente abrió sus ojos pequeños y brillantes. Lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de Harry. Me guiñó un ojo. Harry se quedó mirando un momento y luego le devolvió el guiño. La serpienta señaló a Dudley y Vernon Dursley y dijo, «Me pasa eso todo el tiempo». «Apuesto a que sí», respondió Harry. «Debe ser muy molesto». Al darse cuenta de lo inusual que era hablar con una serpienta, Harry, recordando de Hogwarts una historia, que el parcel es un don excepcional por el que Salazar Slytherin era famoso, se sintió relegado a un segundo plano. Apenas logró mantenerse en pie. Miró hacia atrás y vio al chico que sabía que era su primo gritando, «Papá, mamá, miren lo que hace esta serpienta». Harry deseaba con todas sus fuerzas sacar su varita y maldecir a ese matón, pero pensó que se metería en problemas con el Ministerio de Magia. «Quítate del camino, muchacho», dijo la voz de la morsa detrás de él. «Quiero ver esto y no deberías demorarte. Reúnete con tu familia». Cuando el hombre pronunció la palabra «familia», dio la impresión de que los consideraba una vergüenza para la especie humana.
Harry los observó detenidamente por primera vez en su vida. La hermana de su madre biológica estaba de pie junto a su esposo e hijo. Los dos adultos lo miraban con enojo mientras su hijo observaba cómo la serpiente volvía a dormirse. El grupo de Harry observaba al otro lado de la habitación. En realidad, vosotros sois mi familia, dijo con calma. El hombre se puso morado. ¿Qué quieres decir, muchacho? Nunca te habíamos visto hoy. Si intentas conseguir caridad, no. Ustedes son Vernon y Petunia Dursley, ¿verdad? Asintieron mientras lo miraban con recelo. Me llamo Harry Potter, son mis tíos. Al mencionar la palabra, Potter, vio que sus ojos se salían de sus órbitas y luego una expresión de miedo se dibujó en sus caras. Entonces supongo que eres uno de esos. Petunia miró a su alrededor buscando a alguien que escuchara a escondidas. Fenómenos como ellos. Si quieres decir que soy un cobarde, en ese momento, la mano de Vernon le tapó la boca a Harry. Apenas 2 segundos después, una mujer gritó: «Quita tus sucias manos de mi hijo, Dursley», mientras Harry le daba un rodillazo en la entrepierna al hombre corpulento. Minerva comenzó a usar magia de control de masas, obligando a todos los muggles a salir de la habitación mientras Vernon se inclinaba hacia adelante, conteniéndose el dolor. Su cara estaba roja como un tomate mientras Harry se alejaba de él hacia su verdadera familia. ¿Tu hijo?, preguntó Petunia mientras Vernon murmuraba palabrotas. «No eres Lily», dijo. «James y Lily Potter murieron hace 11 años», dijo Harry con calma. «Es mi madre adoptiva». «Qué bien que se fue esa porquería», dijo Vernon con frialdad, incorporándose por fin justo a tiempo para que Minerva le diera una bofetada. Parecía más enfadada que Harry nunca la había visto. Lily y James fueron las personas más amables, valientes y desinteresadas que he conocido. Ustedes son unos cabrones. Me alegra tanto que Harry no haya sido maldecido con ustedes como sus guardianes. «¿Lily está muerta?», preguntó Petunia suavemente. «Sí», respondió Cindy. «Alguien quería dejarte a Harry, pero a la tía Minnie», señaló a Minerva. «No le pareció buena idea y nos convenció a mi esposo y a mí para que lo adoptáramos. La mejor decisión que hemos tomado». Le sonrió a su hijo. «Lo habrían mandado directo al orfanato si hubieran intentado endosarnos a ese bicho raro», declaró Vernon mientras Petunia miraba fijamente a su sobrino. «Obviamente es un gamberro maleducado al que no le han enseñado ninguna disciplina». «Le enseñamos defensa personal», susurró Cindy ante la desgracia de un hombre. «Tienes los ojos de Lily», declaró Petunia suavemente mientras seguía mirando a su sobrino. «Vamos, Petunia, Dudley, alejémonos de estos bichos. Ni se te ocurra venir a nuestra casa. No sois bienvenidos». Mientras salían de la casa de los reptiles, Harry miró a la tía Minnie. «Tenías razón. Son la peor clase de muggles imaginables». Aunque la tía Petunia pareció más educada después de enterarse de la muerte de su hermana, se encogió de hombros. Debió de estar en shock. «Siento que esos pobres seres humanos te hayan tratado así, Harry», dijo Hermione. «Cuesta creer que puedan tener parentesco con alguien tan amable y compasivo como tú». «En realidad no son mi familia», declaró Harry, dejando sin decir el final implícito. «Harry», dijo Hermione. ¿De verdad estabas hablando con esa serpienta antes?» «Sí, nunca supe que hablaba Parcel, pero me pareció natural». ¿Podrías guardarme el secreto? No quiero que los demás niños se pongan nerviosos ni nada. Si se enteran, incluso podrían decidir que eres el heredero de Slytherin o algo así», añadió su mejor amigo. «Prometo no decirlo». «Yo tampoco», dijo Minerva. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Por fin llegó el día que 11 años de Gryffindors, Ravenclaw y Hufflepuff habían estado esperando. Severus Snape se veía obligado a responder por su conducta en Hogwarts. Harry había ido con toda su familia. Sus padres pensaron que ver una audiencia sería educativo para Brienne, y ella estaba contenta con solo salir de casa, sin mencionar que, como futura estudiante de Hogwarts, también tenía un interés personal en el resultado. Harry, Hermione y unas 200 personas de entre 29 y 12 años estaban sentadas en las gradas de una sala separada de la sala del tribunal. 5 funcionarios del tribunal los observaban al frente. Al mirar a su alrededor,
Harry reconoció a varios estudiantes que estaban con ellos. Penelope Clearwater estaba sentada junto a Oliver Wood. Todos los miembros del grupo de estudio de Harry estaban allí, sentados cerca de sus compañeros de casa. Contó 6 Weasley presentes, sentados juntos. Reconoció a Charlie, Ron, Fred, George y Percy. El otro era, obviamente, el mayor. Llevaba un pendiente con colmillos y una coleta, y a Harry le pareció genial. También notó que varios Slytherins, incluyendo a Malfoy, Crabbe y Goyle, estaban sentados lo más lejos posible de los demás. Todos tenían caras de suficiencia, y a Harry le costó mantener la compostura al darse cuenta de que planeaban testificar lo genial que era Snape, que era precisamente lo que sus abogados esperaban. Una de las funcionarias, una mujer alta y delgada, con gafas de montura metálica y cabello castaño oscuro, que parecía tener unos 28 años, comenzó a hablar. Buenos días a todos. Soy el juez Dorait. Como saben, estamos aquí hoy porque se ha presentado una denuncia contra el profesor Severus Snape. Se le acusa de acoso, favoritismo y abuso de poder. No se trata de cargos penales, sino civiles, y si es declarado culpable, su castigo será la pérdida de su trabajo y posiblemente una multa, así que no tienen que preocuparse por meterlo en Azkaban. Harry supuso que lo había dicho para que los estudiantes más jóvenes no se sintieran culpables por decir la verdad. Conocía algunas de las historias de terror sobre Azkaban y probablemente no le agradaría enviar allí a alguien por un cargo menor al de asesinato. Mis asociados les entregarán viales a cada uno y les enseñaremos a copiar un recuerdo para colocarlo dentro si no están familiarizados con el hechizo. Les pediremos que depositen cualquier recuerdo que consideren que ejemplifique la personalidad del profesor Snape. Cualquier incidente en el que consideren que fue particularmente poco profesional, cruel, injusto, justo, amable, generoso o misericordioso sería apropiado que lo depositaran. Se mostrarán ante el tribunal y se les hará testificar sobre ellos. Aunque estos recuerdos no se consideran una prueba absoluta, tienen tanto peso como cualquier testimonio y ayudan enormemente a evitar malentendidos. Tras repartir los viales, Harry empezó a recordar de inmediato, ignorando a los instructores que enseñaban a los demás un procedimiento con el que estaba muy familiarizado. Empezó con algunos momentos del festín de apertura, luego, su primer día de pociones. Al poco tiempo, levantó la mano justo después de completar las instrucciones. Sí, señor. McGonagall, señora. Harry McGonagall. Me preguntaba si podría darme unos cuantos frascos más. Oyó risas a su alrededor y vio que a la mujer parecía costarle mantener la compostura. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, por su edad, era muy probable que hubiera sido el ame de Snape. Por supuesto, señorita McGonagall, dijo, mirando a uno de los funcionarios. Si alguien más necesita más viales, por favor, levante la mano. A juzgar por la cantidad de personas que levantaron la mano, Harry se dio cuenta de que sería un juicio largo. Hectómetros. Antes de comenzar el juicio, se explicó que los estudiantes testigos se mantendrían en la misma sala y que irían primero, seguidos de otros testigos, quienes se mantendrían aislados hasta después de declarar para que no se vieran influenciados por lo que otros ya habían testificado. Brienne observó en silencio, sentada con sus padres, cómo se declaraba el orden en la sala. Como no se trataba de un juicio penal completo, solo había 10 miembros del Visengamot presentes, la mayoría de los cuales eran amigos del grupo Care de Harry. Dado que Dumbledore era testigo en este caso, no podía actuar como jefe brujo. En su lugar, Augusta Longbottom lo hizo. Algunos objetaron porque su nieto era uno de los testigos, pero ella señaló que casi todas las familias del mundo mágico tienen un miembro que es testigo en este caso. Eso era totalmente cierto, como lo reflejaban todos los miembros de la prensa presentes. A 5 se les permitió entrar en la sala, con órdenes estrictas de mantener la boca cerrada y no usar la pluma. Varios reporteros más esperaban afuera. Unos días antes, se había filtrado la noticia de este juicio y el Profeta, junto con otras publicaciones, la había publicado en portada. La zona de espectadores estaba bastante concurrida.
Toda la junta directiva de Hogwarts también estaba allí. Cuando llegó el momento de hacer los argumentos iniciales, Matthew Marcus, su abogado británico, habló primero. Brujas y magos, nos reunimos hoy aquí debido a una gran injusticia que se ha impuesto a nuestros hijos para interferir en su educación. Un hombre tan vil que solo tiene un amigo en el mundo ha ocupado un puesto de autoridad en Hogwarts durante 11 años. Ha abusado verbalmente de decenas de estudiantes en lugar de enseñar la importante materia de pociones. Ha mostrado un favoritismo flagrante hacia la casa de Slytherin, de la que es jefe, y ha enseñado con el ejemplo que hacer trampa es la clave del éxito. La única razón para ello es que su amigo es el director Dumbledore, quien ha ignorado cientos de quejas en su contra. Estamos aquí para cumplir con el trabajo del director Dumbledore, hacer que Severus Snape rinda cuentas por sus actos. Hubo una respuesta mixta del público, pero la mayoría apoyó a Marcus. Cuando se sentó, su oponente, Kevin Killjoy, se levantó de su asiento junto a un Snape burlón y pronunció su discurso. Honorables brujas y excelentes magos del glorioso Visengamot, en esta sala se está cometiendo una farsa de justicia. Los estudiantes intentan controlar Hogwarts. El honorable Severus Snape ejerce la disciplina adecuada en su aula, como muchos de sus colegas no, y ahora está siendo juzgado por ello. Muy bien. La fiscalía puede llamar a su primer testigo, dijo la jueza Dorait, quien había entrado en la sala unos minutos antes del inicio de la audiencia. Dirigía la audiencia civil. Su trabajo era asegurar que se siguiera el procedimiento correcto, mientras el Visengamot decidía si Snape sería despedido. Sam Gordon, el abogado estadounidense que trabajaba con Matthew Marcus, respondió: nuestro primer testigo es Harry McGonagall. Brienne vio a su hermano entrar con seguridad en la habitación, cargando 5 frascos con una sustancia plateada. Creía que eran recuerdos del pensadero, pero nunca los había visto. Harry subió al estrado. Tras juramentarlo, el señor Gordon comenzó a interrogarlo. Por favor, diga su nombre completo. Harry Mark McGonagall. ¿Cuántos años tiene? Cumpliré 12 años el día 12 de este mes. ¿Qué tipo de ciudadanía posee usted? Dual ciudadanía, Estados Unidos y Gran Bretaña. Ya veo. ¿A qué escuela vas? Hogwarts. ¿No enseña ningún pariente tuyo en esa escuela? Sí, mi tía, en realidad, mi tía abuela, la profesora Minerva McGonagall, es la subdirectora, jefa de Gryffindor y profesora de transformaciones. ¿En qué casa te asignaron cuando comenzaste a asistir? Ravenclaw. Ya veo. ¿Qué son esos frascos que tienes en las manos? Son recuerdos de algunos de mis encuentros con el profesor Snape. Me dijeron que los mostrarían como prueba. Sam sonrió. Lo esperaba con ilusión. Tienes razón. ¿Podrías darme el primer frasco, por favor? Harry se lo entregó, y el abogado se acercó al gran pensadero de proyección en el centro de la habitación y vació el frasco en él. Sacó su varita y activó el recuerdo, que mostraba a Harry sentado con sus amigos en el gran comedor. Ejecutó un hechizo y la proyección se congeló. ¿Podría decirnos cuándo ocurrió este incidente, señora McGonagall? Esa fue mi primera cena en Hogwarts, justo después de ser seleccionado, el 1 de septiembre del año pasado. La escena se representó ante todos, mostrando cómo Snape había intentado leerle la mente. Harry explicó entonces que había aprendido oclumancia porque su tía le había advertido sobre los ataques mentales de Snape. A continuación, mostró su primera clase de pociones, donde Snape lo interrogó. Los recuerdos se sucedieron sin parar, ocupando aproximadamente 1 hora. La mayoría duraban unos 5 minutos, mientras el señor Killjoy parecía cada vez más alterado. Cuando por fin llegó el momento de interrogar a Harry, el hombre bajo, corpulento y con poca calvicie parecía dispuesto a matar. Señor McGonagall, me ha proporcionado una gran colección de recuerdos. Me alegro que los hayas disfrutado. La única pregunta es si son auténticos o exagerados. Objeción, dijo Matthew Marcus. El juez Dorait respondió, confirmado. Por favor, limítese a hacer preguntas en lugar de hacer acusaciones vagas. Killjoy respondió, claro, su señoría, le pido disculpas. Luego se volvió hacia Harry, quien controlaba su temperamento, tal como le habían dicho los abogados.
Señora McGonagall está afirmando que todo lo que vimos ocurrió entre usted y el profesor Snap durante el último año. Sí, ¿no es cierto que lo provocaste constantemente hasta el punto de que lamentablemente perdió el control varias veces? No, siempre me atacaba desde el primer día. Como viste, intentó leerme la mente en el banquete de bienvenida, y luego, en nuestra primera clase, empezó a hacerme preguntas sobre pociones avanzadas. Luego, cuando le respondí correctamente, me quitó puntos de la casa e intentó violarme la mente otra vez. Cuando dices, violen mi mente, estás dramatizando el mero uso de la legeremancia en ti mismo, un probable sospechoso de romper las reglas. No sé cómo describir de otra manera lo de hurgar en los pensamientos y recuerdos de alguien sin su permiso. Una señal de Marcus le indicó a Harry que estaba empezando a perder los estribos, así que respiró hondo para calmarse. Mis pensamientos me pertenecen y nadie tiene derecho a revisarlos sin mi permiso expreso. Por eso mi tía me enseñó oclumancia. Sabía lo que Snap ha estado haciendo y no quería que fuera una víctima más. Snap sospecha de cualquiera que no lleve ropa verde y plateada. Killjoy parecía arrepentido de haber comentado la metáfora de Harry, pero continuó con sus preguntas. Ah, sí, las acusaciones de favoritismo descarado. Solo porque apenas fuiste capaz de preparar una poción adecuada para la clase, has ideado todo este plan. Harry preguntó, ¿te refieres a mi examen final de pociones, al que Snap le dio una calificación de aceptable? Sí, dijo el abogado con desdén. Obviamente no tienes las habilidades necesarias para destacar en su clase. En realidad, mis abogados tienen pruebas de que preparé esa poción a la perfección. Pero Snap decidió darme una mala calificación de todos modos. Miró a sus abogados con expectación. En ese momento, Gordon intervino, su señoría, dado que el señor Killjoy ha sacado a colación este asunto, solicito su permiso para presentar las pruebas que planeábamos presentar más adelante. Se relacionan directamente con este interrogatorio. Después, podrá reanudar su contrainterrogatorio. Muy bien, respondió Dorite mientras Killjoy asentía rígidamente. Gordon se levantó con 2 frascos medio llenos de una poción y 2 rollos de pergamino. Sabiendo lo poco profesional que se comporta el profesor Snap, tanto Harry McGonagall como Hermione y Granger, también de Ravenclaw, decidieron entregar una muestra de su poción final a su jefe de casa, el profesor Flitwick, quien testificará más tarde, inmediatamente después de su examen final de pociones. Las hizo revisar por un maestro de pociones certificado y salieron perfectas. Esto es lo que queda de las muestras y estos son los resultados de la prueba. O el profesor Snap falsificó sus calificaciones o es incapaz de evaluar pociones correctamente. Colocó las pociones sobre la mesa de pruebas y entregó los informes al juez. Volvió a sentarse. Killjoy, con una mirada agria, se volvió hacia Harry, quien sonreía. Probaste la poción de alguien para entregársela al profesor Flitwick, ¿verdad, Ciceo? No, señor, respondió Harry con calma. Con gusto le daré ese recuerdo. Sin que se lo pidiera, sacó su varita y extrajo el recuerdo mientras el señor Marcus se acercaba con un frasco para que lo colocara. Marcus lo colocó en el pensadero desde el momento en que Harry y Hermione embotellaron las muestras para Flitwick y Snap hasta que las entregaron. Killjoy parecía muy molesto con Harry, pero parecía haberse dado cuenta de que no ganaría esta ronda. No más preguntas. Harry pudo reunirse con su familia. El siguiente testigo fue Draco Malfoy, quien entró pavoneándose a la sala del tribunal como el idiota de sangre pura que era. Matthew Marcus se encargó de este testigo. Para que conste, por favor, diga su nombre completo. Draco Lucius Malfoy respondió con arrogancia. ¿Cuándo naciste? El 5 de junio de 1980. A juzgar por el tono de voz de Draco, ese fue el día más grandioso de la historia del mundo. Eso significa que tienes 12 años. ¿A qué escuela vas? Colegio Hogwarts de magia y hechicería. ¿En qué casa estás? Con una mueca arrogante, respondió, Casa Slytherin. ¿Qué opinas del profesor Snap? Es mi padrino y mi profesor favorito. Es muy comprensivo cuando un alumno tiene problemas. Me ha ayudado personalmente en su clase cuando se lo he pedido. Es muy justo.
¿Trajiste un frasco de recuerdos para que lo veamos? Lo sacó del bolsillo y sonrió. Por supuesto. Para diversión de Harry, los pocos recuerdos que Draco escogió incluían que él era claramente favorecido sobre los que no eran de Slytherin. Vio a Draco acusando a Neville Longbottom de sabotear su poción cuando el Gryffindor no estaba cerca. Snape le creyó sin siquiera preguntarle al aterrorizado Neville y lo castigó, quitándole 20 puntos a Gryffindor. Harry notó la expresión de enojo en el rostro de la señora Longbottom mientras veía el recuerdo. En otra escena, una chica de Hufflepuff se acercó a Snape durante una comida y le pidió ayuda, solo para ser rechazada e insultada. Draco estaba justo detrás de ella y le hizo la misma pregunta, recibiendo ayuda. La siguiente escena mostraba a Snape dando clases particulares y detalladas de pociones en lo que claramente era la sala común de Slytherin. Harry notó que Lucius Malfoy hundía la cara entre las manos mientras la escena se desarrollaba ante todos. Tuvo que contener la risa. Entonces, señor Malfoy está testificando que todas estas situaciones son ciertas y realmente sucedieron. Por supuesto, respondió con otra mueca arrogante. El profesor Snape da regularmente clases de pociones en la sala común de Slytherin. Sí, ¿por qué? Quiere asegurarse de que podamos aprobar los exámenes Timo y Stasis cuando llegue el momento. Dice que no puede enseñar la mayor parte de la materia en clase porque los imbéciles de las otras casas no la entenderían. Ya veo, no tengo más preguntas. Se volvió hacia el señor Killjoy, su testigo. Seguramente estas sesiones de tutoría son solo un repaso del material que el profesor Snape ha cubierto previamente, preguntó el abogado, guiñándole un ojo a Draco. No, nunca habla de la mayoría de... Hizo una pausa, mirando fijamente al señor Killjoy durante unos 5 segundos hasta que pareció encenderse en su cabeza. Por supuesto, el profesor Snape enseña a todos los de todas las casas por igual. Harry miró alrededor del panel del Visengamot, feliz al ver que todos se daban cuenta de que Draco mentía, incluida Augusta Longbottom, con la cara roja. La cara de Killjoy estaba tan roja como la de Augusta, pero por una razón distinta. No tengo más preguntas, declaró rápidamente antes de que Draco pudiera proporcionar más cuerda para colgar a Snape. Draco se acercó orgulloso a sus padres, sin percatarse de que Lucius parecía a punto de crucificarlo. Verá, dijo el señor Gordon mientras debía llamar al siguiente testigo, el profesor Snape claramente favorece a su propia casa. Tras una rápida mirada del juez Dorait, continuó, llamo a la señorita Hermione Granger al estrado. La guiaron a responder preguntas, lo que le proporcionó varios recuerdos. Cuando se determinó que alguno coincidía con el que Harry había proporcionado, lo omitían. El señor Killjoy parecía haber perdido algo de su entusiasmo después de los 2 primeros testigos, y no fue muy duro con Hermione. Los abogados rotaban entre Slytherin y no Slytherin, hasta que se quedaron sin estudiantes de Slytherin, obteniendo resultados consistentes. Incluso el prefecto, Percy Weasley, admitió que Snape no era justo con los Gryffindors. Penelope admitió que si Snape se quedaba en el colegio, tendría que renunciar a su sueño de ser sanadora porque simplemente no aguantó los abusos de ese imbécil. Cuando terminaron con los estudiantes, hicieron una pausa para almorzar media hora antes de escuchar la misma historia de todos los exalumnos. A los Slytherin les gustaba Snape y a nadie más. Algunos testificaron, y mostraron recuerdos, de haber sido expulsados de la clase de pociones avanzadas por razones tan ridículas como respirar demasiado fuerte o sabotear a un Slytherin cuyo caldero explotó al otro lado del aula. Luego trajeron a varios padres que testificaron haber enviado quejas a Dumbledore que nunca obtuvieron resultados. Un representante de la autoridad de exámenes mágicos testificó, y presentó pruebas, como las puntuaciones de pociones en los TIMOs, para quienes no son de Slytherin, se han desplomado desde que Snape empezó a enseñar. También testificó que el número de estudiantes no Slytherin que presentan el estasis de pociones ha disminuido un 80%, pero que a los pocos estudiantes que lo presentan les va bien. Después de eso, los profesores fueron llamados a declarar, y todos declararon, como mínimo, que Snape era un hombre desagradable,
mientras que muchos lo habían visto ser grosero o injusto con los estudiantes. Madden Sprout testificó que varios de sus alumnos, durante la última década, habían cambiado sus objetivos profesionales solo para evitar a Snap y que ella había informado al director, sin obtener ningún resultado. Flitwick dijo lo mismo, añadiendo situaciones específicas relacionadas con Harry y Hermione, incluyendo su examen final de pociones. La subdirectora Minerva McGonagall subió al estrado. Tras responder a las preguntas iniciales sobre su nombre y cargo, empezó a hablar de todas las quejas que había recibido sobre el grasiento. El profesor Snap es la razón por la que compré un pensadero hace casi 10 años. Había recibido tantas quejas sobre ese hombre que sabía que tenían que ser ciertas. Cuando intenté contárselo al director Dumbledore, me dijo que confiaba en Snap y que no haría nada. Pensé tontamente que si el profesor Dumbledore veía con sus propios ojos cómo actuaba Snap, cambiaría de opinión. Me equivoqué. ¿Cuántas veces crees que le has mostrado al director un recuerdo del señor Snap actuando de forma poco profesional? Preguntó el señor Marcus. No lo recuerdo ahora mismo, pero mi cuaderno de bitácora y mi caja de recuerdos están en la mesa de pruebas. Sé que hay más de 1000 instancias distintas allí, y Albus las ha visto todas. ¿Por qué crees que el director Dumbledore ha ignorado todas estas quejas? Porque el profesor Snap fue útil en la guerra contra ya sabe quién. ¿Pero qué tiene eso que ver con la profesión docente? El profesor Dumbledore siente que Snap necesita protección, y permitirle quedarse en Hogwarts es su solución a ese problema. Así que no se trata de las habilidades docentes del profesor Snap, se trata de protegerlo. Minerva suspiró antes de fruncir el ceño. Me temo que el director está más interesado en proteger a Snap que en educar a los alumnos. No te imaginas cuántos Gryffindors he conocido en orientación profesional que aspiraban a ser sanadores, herores o un sinfín de otras profesiones, pero cambiaron de opinión cuando les informé que necesitarían un estasis en pociones para lograrlo. Como resultado, en la última década, ha habido escasez de personas que se matriculan en esos campos. La mayoría de quienes lo han hecho eran Slytherins, y sospecho que es porque él les da clases particulares en su sala común, aunque nunca he podido demostrarlo. Solo unos pocos no Slytherins han tenido el valor de intentar tomar pociones avanzadas, y la mitad son expulsados por razones cuestionables que el profesor Dumbledore se niega a investigar. Quizás te interese saber que el señor Draco Malfoy y otros estudiantes de Slytherin testificaron que el profesor Snap sí imparte clases de pociones en la sala común de Slytherin. Malfoy admitió que es material que no se estudia en el aula. El rostro de Minerva pasó de pálido a rosado y luego a rojo en cuestión de segundos. Estaba obviamente furiosa. El abogado continuó, también hemos visto recuerdos de algunos de esos incidentes en los que estudiantes fueron expulsados de pociones avanzadas sin ninguna prueba de irregularidad, salvo la autorización del profesor Snap. Sé que lleva mucho tiempo luchando para expulsar a este hombre poco profesional de la escuela. Ojalá su objetivo se cumpla hoy. Dirigiéndose al abogado defensor de Snap, el señor Marcus concluyó, su testigo. Al ver la mirada fulminante de Minerva, el señor Killjoy tragó saliva y se aflojó el cuello de la camisa. Deseó no haber aceptado nunca este caso. Se levantó para hacer sus preguntas. ¿No se considera poco profesional interferir y juzgar los métodos de enseñanza de otro profesor? ¿Métodos de enseñanza? ¿Métodos de enseñanza? La sangre escocesa de Minerva empezaba a hervir. Ese miserable pretexto solo da clases a Slytherins, dejando que 3/4 partes de los alumnos se enseñen solos. Bueno, la autosuficiencia es. ¿Autosuficiencia? Hogwarts es un colegio que emplea profesores para enseñar su materia a los alumnos. Mi descripción del trabajo no decía que debiera obligar a mis alumnos a descubrir transformaciones por sí solos mientras me río de sus fracasos, y no creo que se suponga que sea diferente en pociones. Al menos, no era así cuando yo era estudiante. No hay más preguntas, dijo Killjoy, claramente asustado por el temperamento de la tía Minnie. Sam Gordon se levantó de su silla. En este punto, nos gustaría llamar a declarar a 2 testigos que se han visto indirectamente afectados por esta situación. La señora Amelia Bones,
jefa del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, subirá ahora al estrado. Una bruja ancha, de mandíbula cuadrada, con cabello gris muy corto, cejas gruesas y un monóculo caminó con confianza hacia el estrado. Por favor, diga su nombre completo y cargo para que quede constancia, señora. Amelia Susan Bones, jefa del DMLE. Cuando se enteró de este caso recientemente, acudió a nosotros para pedirnos que testificara. ¿Por qué? Porque Severe Snap le ha hecho un daño grave a nuestro país. ¿Qué quieres decir? Como saben, se requiere un estasis en pociones para ingresar a mi departamento y convertirse en Ore o prácticamente cualquier otro puesto. He traído gráficos que muestran un descenso constante de solicitantes desde que ese hombre asumió el puesto de profesor de pociones. Solo hemos tenido 4 solicitantes en los últimos 3 años que no eran miembros de la casa Slytherin. En resumen, ahora recibimos solo el 30% de los solicitantes que recibíamos antes. Muchos de nuestros maestros errores se acercan a la edad de jubilación, pero no tenemos suficientes errores jóvenes para reemplazarlos. Calculo que, si las cosas siguen así, para 1996 nuestro cuerpo de errores será la mitad del tamaño que tenía hace 10 años. Esa declaración provocó 10 segundos de silencio en toda la sala. Señora Bones, ¿tiene algo más que añadir? Solo imploro a cada miembro del jurado que haga lo mejor para su país y no permita que la aparente ceguera de Albus Dumbledore paralice a nuestro cuerpo de errores. Quería añadir que la mayoría de los solicitantes de Slytherin provenían de familias con miembros que habían servido a Voldemort, con la ridícula excusa de la maldición Imperius, pero sabía que eso no ayudaría en el caso. Tu testigo. Tras escuchar a 3 jefes de casas quejarse de que a sus estudiantes se les negaba el sueño de convertirse en héroes, Killjoy sabía que Bones tenía razón. Sabía además que ella podía intimidarlo mucho más que él a ella. Para entonces, incluso él quería que despidieran a Snap. Cuando aceptó el caso, no se dio cuenta de lo mal que estaban las cosas. Dumbledore le había dicho que solo era un malentendido entre un estudiante pariente de McGonagall y el profesor Snap. Quería abandonar el caso ahora, pero sabía que no podía. Simplemente murmuró, no tengo preguntas para este testigo. Luego trajeron al jefe de San Mango, quien dijo básicamente lo mismo que Amelia, solo que sobre los curanderos. En ese momento, el señor Killjoy llamó al primero de sus 2 testigos, si contamos a Snap, que había insistido en contra del consejo de Killjoy de que se le permitiera testificar, Albus Dumbledore, por si acaso serviría de algo. Director Dumbledore, ¿podría explicarle al tribunal por qué contrató al profesor Snap para el puesto de profesor de pociones y jefe de la casa Slytherin hace 11 años? Porque es un maestro de pociones certificado y fue Slytherin. Mantengo mi decisión. Las quejas contra él te han hecho preguntarte alguna vez si contratarlo fue una buena decisión. No, confío en Severe Snap. Killjoy sabía que, incluso con estas preguntas, Dumbledore se estaba enterrando a sí mismo y a Snap. Sabía además que Gordon y Marcus lo asarían vivo y se lo comerían en la cena. Por desgracia, no sabía qué pregunta hacerle a Dumbledore y obtener una buena respuesta, pero aún así tenía que intentarlo. ¿Qué has hecho cuando has recibido quejas sobre el profesor Snap? Hablé con él sobre ellos y me aseguró que simplemente se quejaban de que habían sacado una mala nota en una tarea o de que los habían pillado portándose mal. En ese momento, Killjoy quería estrangular a Dumbledore. Realmente no le importaban los estudiantes involucrados. Killjoy no era precisamente buena persona, pero esperaba que Hogwarts funcionara como es debido. Sin embargo, este idiota no parecía tomarse en serio miles de quejas contra el mismo profesor. Estaba harto de proteger a Albus de los lobos. Se giró hacia el otro lado de la sala. Su testigo. Los 2 abogados ya habían lanzado una moneda sobre quién se ocuparía de Dumbledore, y Matthew Marcus había ganado. Profesor Dumbledore, usted respondió a la pregunta de por qué puso al profesor Snap en su puesto actual, pero no dijo por qué decidió contratarlo en primer lugar. Se convirtió en espía de nuestro bando durante la guerra contra Voldemort, con gran riesgo personal. Ya veo. Así que lo contrataste como profesor para que te ayudara en una guerra que terminó 2 meses después de que empezara a enseñar. Sí,
Era una posición perfecta para espiar. ¿Por qué no lo dejaste ir después de que terminó la guerra? Necesitaba protección de los mortífagos que aún andan sueltos, y Hogwarts parecía el lugar más seguro para él. Entonces, lo que dices es que su puesto no tiene nada que ver con sus cualificaciones ni con el bienestar de los estudiantes. Simplemente estás ayudando a un hombre que se comporta como un mortífago en clase. No lo responsabilizas de sus actos e ignoras las miles de quejas en su contra. Además, ignoras los resultados de los timo y los estasis, que hablan por sí solos y demuestran lo mal profesor que es el profesor Snape. Confío en Severus Snape, respondió Dumbledore con calma y un brillo en los ojos, como si eso solo pudiera tranquilizar a todos. ¿Para hacer qué? Desconcertado por la pregunta, Albus tuvo que pensar un segundo. No es un mortífago. Aunque cueste creerlo, considerando su comportamiento con todos en Hogwarts excepto contigo, digamos que tienes razón. ¿Qué tiene eso que ver? Hay muchísima gente que no es mortífago. Eso no significa que todos puedan o deban enseñar. La mitad de los prisioneros de Azkaban no tuvieron nada que ver con quien tú sabes, y aún así cometieron crímenes. ¿Crees que deberían enseñar en tu colegio? Por supuesto que no. Severus Snape es un buen profesor, ¿según quién? Los únicos estudiantes que lo aprecian son los de su propia casa, a la que favorece descaradamente. Su propia subdirectora lleva años quejándose de él. Se acercó a la mesa y cogió un pergamino. Tras enseñárselo a Dumbledore, preguntó: ¿reconoces qué es esto? Con la mirada baja, el anciano respondió: es un cuadro de todos los puntos de casa que Severus ha dado y recibido cada año desde que empezó en Hogwarts. ¿Has notado algún patrón? Suspirando, Albus admitió que en los últimos 11 años, Severus nunca le ha quitado un solo punto a Slytherin. Hubo exclamaciones de asombro por toda la sala. ¿Algo más? Nunca le ha dado un punto a Gryffindor ni a Hufflepuff, pero le ha dado un punto a Ravenclaw cada año, excepto este. ¿Algo más? Le ha quitado aproximadamente 1000 puntos a Gryffindor, Ravenclaw y Hufflepuff y le ha dado 3000 puntos a Slytherin cada año. Según la profesora McGonagall, te han mostrado estas listas todos los años. ¿Es cierto? Sí, pero eso no prueba que sea un mortífago. Este juicio no se trata de eso, señor. Su trabajo como director es crear un ambiente propicio para el aprendizaje. Parte de ello es asegurarse de que sus profesores lo hagan. En cambio, contrató a alguien a quien le debe un favor personal y no solo lo nombró profesor, sino jefe de casa, y luego no lo responsabiliza por su flagrante favoritismo y abuso de autoridad a pesar de más de una década de quejas. Me pregunto de qué otras maneras ha ignorado los intereses de los estudiantes. Profesor Dumbledore, no se le está juzgando, pero recomendaría que la junta directiva de Hogwarts reevalúe la conveniencia de mantenerlo como director. Si no me equivoco, este año ocurrieron otros problemas en Hogwarts debido a su decisión de usar el colegio lleno de niños para almacenar un artefacto que, según sabía, había atraído la atención de un poderoso mago oscuro. El resultado fue la muerte de un profesor y varios alumnos heridos. Protesto, dijo Killjoy en voz baja, todavía intentando hacer su trabajo. Acosar al testigo. Confirmado, dijo el juez Dorait con desgana. Sigan haciendo preguntas. ¿Cuánto tiempo hace que sabes que el profesor Snape usa legeremancia con estudiantes desprevenidos? Desde que empezó en Hogwarts. Es una medida de seguridad. ¿Estás diciendo que intentar leer la mente de un niño de 11 años que acaba de ser seleccionado es una medida de seguridad? Bien. ¿Cómo es posible que hayas ignorado los resultados de OWL y Newt durante la última década? Le pregunté al profesor Snape y me explicó que muchos estudiantes de esta generación simplemente no son buenos en pociones y no le piden ayuda. ¿Y confías en Severus Snape? Si alguna vez has pensado en espiarlo. Eso sería poco ético, dijo Dumbledore, ofendido ante tal idea. No es tan poco ético como someter a los estudiantes a Severus Snape. Objeción, dijo Killjoy, a pesar de que estaba de acuerdo con esa afirmación. Sostenido. Mis disculpas, no tengo más preguntas. Finalmente, el acusado subió al estrado. Vestía la misma túnica negra que usaba en Hogwarts. Con una mueca de desprecio, se dirigió al estrado con paso majestuoso.
Tras responder a las preguntas básicas sobre su nombre y cargo, el señor Killjoy comenzó a hacer las preguntas pertinentes que habían ensayado. Las respuestas de Snap fueron lo más cercanas a la amabilidad que el muy imbécil era capaz de hacer. ¿Refieres a los estudiantes de Slytherin sobre otros? Claro que no. Lo que te han dicho McGonagall y Granger es pura tontería. Trato a todos los estudiantes con justicia. ¿Realizas sesiones de tutoría de pociones en la sala común de Slytherin? He ayudado a mis alumnos cuando me lo han pedido. ¿Alguna vez has dado clases particulares a alguien que no sea Slytherin? No recuerdo a qué casas pertenecían los distintos estudiantes a los que ayudé durante mi estancia en Hogwarts. ¿Realiza usted legilimancia a estudiantes sin su conocimiento o consentimiento? Sí, como medida de seguridad. Si sospecho que un estudiante trama algo, es mi deber averiguarlo. ¿Qué te hace sospechar de un estudiante? Podría ser cualquier cosa. El punto es que sospecho de ellos. El director lo aprueba. ¿Estás al tanto de la caída de las puntuaciones en los exámenes OWL de pociones? Sí, es bastante trágico que a tantos estudiantes les vaya mal en esa materia, pero son demasiado tercos para acudir a mí en busca de ayuda. Por suerte, la mayoría de los de mi casa se acuden a mí para que pueda ayudarlos. Como resultado, muy pocos estudiantes llegan a mis clases de estasis. Aunque Snap respondía bien, el público, incluido el jurado del Visengamot, había escuchado a demasiados testigos como para que esto sirviera de algo. Sabían que este hombre había sido espía de Voldemort o de Dumbledore, uno de ellos fue engañado, así que era un mentiroso excepcional. No tengo más preguntas. Sam Gordon empezó entonces a hacer preguntas. ¿Por qué te pareció necesario invadir la mente de Harry McGonagall 5 minutos después de que lo clasificaran? Aunque las orejas de Snap se pusieron coloradas, mantuvo la calma a simple vista. Oí que tuvo un altercado con mi ahijado Draco Malfoy, y quería asegurarme de que no planeaba atacar al joven Malfoy. ¿Por qué le hiciste un examen sorpresa al señor McGonagall durante tu primera clase con él y le quitaste puntos a tu casa porque respondió bien a tus preguntas? Quería saber qué nivel de conocimientos de pociones había adquirido en la escuela estadounidense a la que asistió, que era excelente. Por desgracia, he descubierto que su habilidad para preparar pociones deja mucho que desear. Le quitaron puntos por su descaro, no por responder a mis preguntas. Gordon recogió el pergamino que había usado previamente para mostrar los resultados finales de la poción de Harry. Tanto el señor McGonagall como la señorita Granger guardaron un frasco extra de su poción final y se lo entregaron al jefe de casa. Él lo hizo analizar. Este es el resultado de la prueba del señor McGonagall y la señorita Granger, similar. Son muy diferentes de los resultados que usted les dio. ¿Cómo lo explica? La cara de Snap se sonrojó, y su irritación se hizo evidente al leer el informe. Hicieron trampa. Son dos sabelotodo arrogantes que creen que pueden salirse con la suya. Obviamente robaron una muestra del caldero de otro estudiante. Hemos visto sus recuerdos de sacar las muestras de sus propios calderos y entregarte una a ti y otra al profesor Flitwick. Entonces lo falsificaron. Los recuerdos del pensadero se pueden falsificar. ¿A los 12 años? La mayoría de los magos y brujas de 50 años no son capaces de hacer algo tan convincente y tú dices que sí. Deben ser auténticos prodigios. Se oyeron algunas risas en la sala a medida que Snap se enfadaba más. Albus se estaba poniendo nervioso. Sabía que perderían toda esperanza si Snap perdía los estribos. Me sorprende que genios como ellos no sepan hacer pociones de primer año, sobre todo porque la señora McGonagall sacó sobresalientes en esa clase en Estados Unidos, lo que, por cierto, sí califica la habilidad para preparar pociones. Se cree que lo sabe todo por esa estúpida escuela a la que fue, sin mencionar que es pariente de la subdirectora, así que se pavonea por la escuela como si fuera suya. Se cree mejor que todos. Incluso ha decidido que puede hacer que me despidan, pero no puede. Al ver que Snap se estaba enfadando, Sam decidió provocarlo aún más. Pero va a hacer que te despidan. Está planeando una fiesta de la victoria esta noche. Snap perdió el control por completo al levantarse con la cara roja. Dumbledore no me despedirá haga lo que haga.
Podría crucificar a un estudiante en el gran comedor durante una comida y no le importaría, me prometió. De repente, Severus recuperó la conciencia, comprendió lo que decía y cerró la boca al sentarse. Dumbledore, que ahora estaba entre el público, parecía horrorizado. ¿Qué te prometió? Nada, dijo Snap, obviamente mintiendo. Usted responderá la pregunta, dijo el juez Dorait con una mirada severa. Me prometió que siempre podría trabajar en Hogwarts mientras él fuera director, dijo Snap cabizbajo. Se oyeron varios murmullos en la sala cuando Dumbledore se tapó la cara con las manos. Harry notó que Lucius Malfoy sonreía y quiso saber por qué. Solo tardó un instante en comprender que, aunque Lucius quería que Snap se quedara en Hogwarts, aprovecharía la oportunidad para exigir la dimisión de Dumbledore, y lo conseguiría. Dumbledore había demostrado ser completamente incapaz de tratar Hogwarts como un colegio. En cambio, era un lugar donde podía dar trabajos seguros a sus amigos, sin importar cómo los desempeñaran. Lógicamente, la tía Minnie debería ser nombrada directora cuando eso ocurra, pero le preocupaba que Malfoy intentara algo y pusiera a uno de sus amigos en el puesto. Tendría que asegurarse de que su tía buscara abiertamente el puesto. El señor Killjoy fue el primero en dar sus palabras de cierre después de que Snap se sentara junto a Albus. He intentado demostrar que las acciones del profesor Snap han sido justificables, dijo, pero era evidente que no lo hacía con el corazón. Sabía cuál sería el veredicto. El señor Marcus pronunció el discurso final de clausura. Brujas y magos, el profesor Snap ha abusado constantemente de su puesto en Hogwarts durante los últimos 11 años, y no se le debe permitir que continúe. Ha incumplido su deber de enseñar pociones hasta el punto de que este país está en peligro debido al reducido número de personas que reciben estasis en esa materia. Invade las mentes de los estudiantes y maltrata a todos los que no pertenecen a su casa. Es una vergüenza para Hogwarts y una mancha en su reputación que debe ser eliminada. Debemos exigir una educación de mayor calidad para nuestros hijos, y para ello se necesitan instructores adecuados. Está enseñando a los Slytherin que la forma de alcanzar el éxito es mediante el favoritismo y la crueldad, y esto debe terminar. Miembros del jurado del Visengamot, les imploro que exijan su expulsión de Hogwarts, por el bien de nuestros hijos. El jurado se reunirá para emitir un veredicto, dijo el juez Dorait. Los 10 miembros del Visengamot fueron conducidos fuera de la sala principal para discutir el caso, mientras que las McGonagall y Hermione se acercaron a Sam Gordon y Matthew Marcus, quienes se preparaban para marcharse una vez emitido el veredicto. Harry no se dio cuenta de que Lucius Malfoy negó levemente con la cabeza cuando un miembro del jurado lo miró inquisitivamente. Hicieron un buen trabajo, comentó Harry una vez que pudieron escucharlos. Este fue un caso fácil. Nadie cree en Snap excepto Dumbledore. Solo espero que nadie provoque un desacuerdo en el jurado negándose a admitir lo obvio, dijo Gordon. ¿Lo harían?, preguntó Hermione. Si lo sobornaran lo suficiente, dijo Marcus. Sin embargo, creo que en este caso sería demasiado obvio que el alborotador fue sobornado. Arruinaría su reputación. En ese momento, después de menos de 10 minutos, el jurado volvió a entrar en la sala y pronunció su veredicto. Augusta Longbottom fue su portavoz. El jurado de este caso ha concluido que Severus Snape será expulsado de Hogwarts con una orden judicial que le impedirá ejercer como profesor de por vida. Además, multamos a él y a Albus Dumbledore con 10.000 galeones a cada uno, a Snape por su conducta y a Dumbledore por su extrema negligencia. Recomendamos también que la junta directiva de Hogwarts reevalúe su confianza en el director. Los 20.000 galeones se redistribuirán entre todos los estudiantes no Slytherin que estuvieron bajo la tutela del señor Snape, según los años que lo soportaron. Esto no resultará en una gran cantidad de dinero por persona, pero es la forma en que el ministerio se disculpa por no haber puesto fin a los abusos de Snape hace años. También exigimos que Hogwarts ofrezca clases nocturnas adicionales de estasis de pociones abiertas al público durante los próximos 4 años, con la esperanza de que algunos de los antiguos alumnos que se vieron obligados a renunciar a sus sueños por culpa del señor Snape los recuperen. Esas clases serán gratuitas.
Hubo muchos aplausos en la sala del tribunal hasta que el juez Doray llamó al orden el tiempo suficiente para decir, caso cerrado.